Si sos de las personas que siente que todavía no encontró su propósito en la vida, si sentís que hay algo mal en vos, que viniste fallada, que está fallado, que estás perdiendo el tiempo, que estás para algo más, pero todavía no entendés para qué, te invito a escuchar este episodio donde voy a estar compartiendo un poco cómo fue mi proceso de alinearme con mi propósito, de dar ese salto al vacío, de dejar el trabajo en relación de dependencia para comenzar a dedicarme a crear este espacio que se llama Somos Universos, validar que para mí lo tradicional no iba, por lo menos conmigo, empezar a salirme de lo establecido, de lo que estaban esperando de mí, empezar a darme ese espacio y encontrar, a crear mi propio lugar en el mundo. No fue fácil y voy a resumir lo mejor que pueda la historia de mi vida en relación a lo vocacional, pero voy a hacer todo lo posible para que se entienda, para que sea práctico. Quiero compartirte que todas esas creencias y pensamientos que acabo de enumerar, no los inventé, sino que los experimenté durante mucho, mucho tiempo. Ver a mi alrededor que la gente se recibía, era feliz con su título, o eso era lo que creía, viajaban, se les abrían puertas y sentir que yo no estaba encontrando eso que me encendía. Es decir, también estoy ahí en el barro para hoy poder estar compartiendo desde este lugar. Así que espero que esta experiencia te ayude también a confiar en vos, a darte tiempo, a tratarte con amor. Hubo un momento donde yo no sabía qué era lo que quería, solamente sabía qué era lo que no me gustaba. Y bueno, ha sido un proceso, ha sido un desafío. Todavía sigo alineándome y poniéndome cada vez más en sintonía con eso que quiero. Y espero que, bueno, esto sirva también, te resuene por algún lado. Cuando pienso en el salto al vacío, se me vienen dos cartas del tarot. Quizás si estás interiorizado, interiorizada con el tarot, entenderás, y si no, igualmente te resumo un poquitito. Estas cartas que se me vienen, que son dos, pero en realidad creo que hay muchas más que podemos asociar a esto, son el loco, que habla de ese momento, de esa sensación de estar súper conectada con la intuición, mega confiada y de tomar una decisión que quizás para el resto de las personas se ve como algo alocado, se ve como algo sin sentido. Justamente la carta del loco tiene que ver con, con estar sintiéndose un poco descolocado de lo que está justamente establecido, empezar a salirse de esas estructuras, de esos mandatos, empezar a romperlos. Y puede ser que sea un momento donde no se comprenda alrededor porque es una decisión o es un paso que no tiene que ver con algo racional, sino que tiene que ver con un sentir. Y otra carta que se me viene, que fue justamente una carta que apareció en ese momento donde me animé a dar el salto al vacío, es la de el Papa, que tiene que ver justamente con ese momento donde, donde das algún paso que se siente como un riesgo a tomar, que se siente como un tener cero certezas de lo que va a pasar, que puede ser un proceso un poco desafiante, pero que es necesario para el desarrollo espiritual, que es necesario para alinearnos. Pasé durante mi vida por muchas, muchas carreras, o sea, desde maestra jardinera, instrumentación quirúrgica, hasta relaciones públicas. Siempre supe que lo que me gustaba era lo humanitario, trabajar con las personas. Siempre sentí como ese llamado de estar al servicio, pero me pasaba que iba pasando por estas diferentes carreras y no me terminaban cerrando las instituciones en donde estaba, las formas, las estructuras. Creo que compartí un par de veces en redes que si bien yo creo, me considero bastante estructurada en muchas cosas, a mí la estructura me da mucha seguridad. En todo lo vocacional y en todo esto, las estructuras para mí fueron una limitación que sentí como estar presa. Sé que es un poco fuerte, pero lo viví así, realmente. O sea, veía cuando estaba en clínicas, en hospitales, que no me gustaba cómo se manejaban, no me gustaban un montón de cosas de cómo estaba todo jerarquizado y cómo se manejaban las cosas. Lo mismo
en los jardines, lo mismo en un montón de ámbitos y lo mismo en las empresas, ¿no? Cuando después estaba estudiando relaciones públicas. Entonces tenía un tema que era como, bueno, me gustan un montón de cosas, pero no me gustan las estructuras y las instituciones como tal. Bueno, un recontra tema, porque todo está relacionado a eso. También a la vez pasé por diferentes trabajos. Yo soy de Mar del Plata, algunos ya saben. Y bueno, llegó un momento en Mar del Plata, a mis 20 y pico de años, donde estaba terminando una relación y me sentía muy muy vacía, muy desconectada de mi propósito. Creía que la vida en Mar del Plata era todo y que el trabajo que tenía lo era todo. Trabajaba en ese momento en una tienda de ropa y como que no podía ver más allá. Era como, no sé qué sigue después de esto, no sé si hay algo más para mí después de esto. En el sentido de que veía como todo muy limitado, muy cuadrado. Y en ese momento dije, bueno, ok, tengo que hacer un cambio radical. En esto de que estaba terminando una relación con la que iba y volvía, y era como que también no tenía futuro. Dije, bueno, mi hermana ya vivía en Buenos Aires, entonces ella siempre me decía, Nati, ¿por qué no te venís para acá? A mí en ese momento Buenos Aires no me resonaba para nada, me parecía un caos. Y en ese momento dije, bueno, no, listo. Doy ese primer salto al vacío, me la juego, dejo este lugar en donde estoy, dejo lo conocido para bueno, ver qué es lo que hay más allá de esto que conozco. Obviamente que hubo miedos, obviamente que hubo incertidumbres, pero estoy tan agradecida a haberme animado a dar ese cambio, porque cuando llegué a Buenos Aires se me abrieron un montón de puertas. No solamente me di cuenta que era capaz de hacer un montón de cosas que en algún momento creí que no era capaz, o sea, me di cuenta que podía encontrar un laburo en un horario que me permita también tener una vida, podía armarme otro grupo de amigas, de personas conocidas, más allá de las amigas que me habían acompañado toda la vida, como que todavía tenía esa capacidad, que se podía, que había un mundo que desconocía. O sea, yo me creía que era eso mi vida y en realidad podía ser mucho más. Todo tenía que ver con mis pensamientos y con mis decisiones y elecciones. Muchas muy inconscientes, pero digo, en la medida en la que me fui permitiendo elegir diferente, dar estos cambios que quizás en otro momento no me hubiese permitido, me di cuenta que se iban abriendo otros caminos. Bueno, cuestión. Después de unos años, bueno, también conocí a mi pareja actual, con quien también empezamos a construir una relación hermosa de pareja que también hasta ese momento creí que no existía o que no era posible, pero ni siquiera de decir como no, yo no merezco eso, sino de que no entraba en mi mente de que se podía tener una relación así. Bueno, después de un tiempo empecé a trabajar en una empresa de videojuegos. Fue uno de mis mejores laburos, fue el último laburo en relación de dependencia antes de dedicarme de lleno a esto. Yo siempre estuve interesada, ya lo he compartido en otros momentos, en relación a todo lo espiritual y lo metafísico. Siempre fui de leer mucho desde los 18 años que he ido a tarotistas, a canalizadoras. Siempre, siempre me llamó la atención, pero también tenía esa creencia de, bueno, este mundo es para algunas personas, para ciertas personas que tienen determinados dones. Tenía esa creencia de, bueno, estas personas tienen un poder que yo no tengo. Gracias a Dios, gracias al trabajo interior, pude ir deconstruyendo esas creencias, pero bueno, fueron las que tenían en ese momento. Y bueno, estaba en este laburo donde cada vez iba creciendo más, donde iba asumiendo más responsabilidades, donde iba ascendiendo. Me di cuenta de que realmente podía llevarme a donde quisiera y empecé a preguntarme, bueno, Nati, más allá de estar trabajando para estas otras personas y ayudándolas a cumplir sus propios sueños, ¿qué es lo que te gusta a vos? ¿Cuál es tu sueño? Y bueno, en ese momento lo primero que apareció fue todo lo relacionado a lo espiritual. Yo dije, o sea, si hay algo que me apasiona, es todo el mundo espiritual. Y entonces de a poco, a la par, mientras estaba en este laburo de independencia,
fui aprendiendo estas diferentes técnicas, estas diferentes terapias, sin expectativas, con mucha paciencia, sabiendo que tenía la posibilidad de a poco ir dándole espacio a todo eso. Bueno, fue así como empecé a estudiar registros akáshicos, tarot, péndulo, reiki, todo esto en el lapso de, no sé si diría de 2 años, donde empecé de a poco a estudiar, a practicar, di muchas vueltas, claramente, hubo muchos miedos, muchas inseguridades, cero garantías de nada, como cuando me mudé de Mar del Plata a Buenos Aires. Yo no sabía si iba a extrañar y me iba a querer volver. Si bien están a poquitos kilómetros, no sabía qué iba a pasar. Ya cada vez sentía dentro mío una sensación muy grande de angustia y de incomodidad de seguir en ese laburo en relación de dependencia. Como que dije, o sea, este laburo me está dando todo lo que se supone debería necesitar, pero yo igualmente me sigo sintiendo así, como que es algo que no es lo que realmente quiero hacer. Empecé a darle más atención a todo esto y en un momento dije, bueno, nada, necesito empezar a accionar si realmente lo que yo quiero es dedicarme a todo lo espiritual y en algún momento voy a tener que tomar la decisión y empezar a accionar. Así que bueno, a la par también empecé a dar sesiones en los huequitos que me quedaban después del laburo, los fines de semana también. Ya llegó un momento donde se hizo muy insostenible, primero porque no me daba la energía para hacer todo a la vez y a la vez también porque ya llegó un momento donde el domingo pensaba en arrancar la semana, el lunes, en arrancar la rutina y me daba mucha angustia. Me daba una sensación muy, muy fea en el cuerpo y dije, bueno, claramente ya esto no va conmigo y no tiene que ver con que el laburo es malo o la gente del laburo también es terrible, no, sino que tenía que ver conmigo, con que ya hablábamos diferentes idiomas, con que ya había algo que era incompatible y que ya era también incareteable. Entonces, bueno, nada, ya venía dándole muchas vueltas, o sea, durante meses, donde me decía, bueno, no sé, era enero, decía, bueno, espero hasta junio. En junio decía, bueno, espero hasta diciembre. Y ya hubo un momento donde dije, bueno, listo, no puedo esperar más. Ya estaba decidida, tenía mis dudas, no fue fácil. Por suerte también la gente a mi alrededor, mi pareja, mi familia, me apoyó. No quita de que igual hubo comentarios de, señora, o sea, usted sabe cómo está el país, ¿no? Que me hacían dudar. Frente a muchas dudas dije, yo ya estoy decidida. Igualmente la llamé a Flor, a mi amiga, y le dije, Flor, o sea, esto es lo que me está pasando, necesito que por favor me hagas una lectura de tarot para confirmar eso que yo ya sabía. Y bueno, nada, me acuerdo que dentro de las cartas que salió, el mensaje era claramente que me la juegue por lo que quería. O sea, la vida es esto, chicos. Quiero transmitir, la vida es ir por eso que queremos. Quizás no es ya, quizás requiere diferentes pasos, quizás requiere de comunicarlo con otras personas, pero la vida nos lleva justamente a eso. Y bueno, nada, me acuerdo que una de las cartas que salió fue la del Papa. Como yo estaba aprendiendo cada vez más a confiar en todas esas herramientas, porque yo ya estaba trabajando así como a la par con todo esto, una cosa que aprendí que sigo sosteniendo es, una vez que nos abrimos a recibir el mensaje, seguir esa guía, porque si no, no tiene un sentido, sino es escuchar información. Entonces dije, bueno, me la voy a jugar también y bueno, renuncié. Recuerdo que no fue algo fácil, nuevamente, como esto de que mis jefes, que eran hombres que, bueno, son recopados, pero también que me digan como, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Y obviamente, frente a cada pregunta de ¿estás segura? Y empezaba a dudar. Pero bueno, en ese momento me mantuve firme y fue, sí, estoy segura, esto es lo que quiero. Obvio que me da vergüenza decir, voy a dejar este laburo que me da seguridad, que me da mi sueldo fijo todos los meses, donde estoy creciendo para ser bruja. Me acuerdo que al principio hasta me daba cosa, ¿no? Era como, no, bueno, me voy a dedicar a lo que ustedes, viste, ya saben, ellos ya sabían que yo tenía un Instagram donde iba compartiendo cositas, pero bueno, siempre ahí con un poquito de vergüenza al principio de compartir todo eso. Ahí no es que, listo, terminó todo. En mi cabeza yo en 6 meses le iba a estar rompiendo. Esa fue mi expectativa. Claramente en la realidad fue otra, me llevó mucho más tiempo, todavía sigo aprendiendo y sigo creciendo un montón.
En su momento, con el mayor desafío que me encontré fue el miedo a la exposición. Me di cuenta que, claro, si quiero dedicarme a esto, es importante poder mostrarme, poder exponer lo que siento, exponerme a mí, ¿no? También. Esto sigue siendo un desafío hoy en día, ¿no? El hecho de yo estar acá compartiendo, abriendo mi corazón, para mí también es un montón. Le compartí a Flor después de que hicimos el episodio de amistad, que un día me desperté y dije, che, ¿no habré dicho mucho? ¿No me habré abierto un montón? Digo, todavía me sigo encontrando con esas cositas, pero también ya lo tengo un poco más trabajado, entonces voy encontrando las herramientas para decir, bueno, Nati, no le creas a tu cabeza y realmente enfocarme en lo que sí quiero y cada vez darle menos atención a esos miedos y a esas creencias que obviamente se activan de vez en cuando, pero que ya me doy cuenta que me limitan. Entonces, como no quiero que me limiten, las trabajo cuando van apareciendo. También me fui dando cuenta, hay muchas cosas que tenemos como sociedad naturalizados y que yo también tenía naturalizadas, esto de, no sé, el laburo de 8 horas mínimo de lunes a viernes, más 2 horas de viaje, si no es también el fin de semana, algo que tenemos como súper natural, bueno, no es algo tan natural para el cuerpo. Es algo que muchas veces nos mantiene en un estado de alerta continuo, que no termina siendo sano. Entonces, seguir cuestionando todavía un montón de cosas más, aprendiendo a ver todavía un montón de cosas más. Yo creo que a veces en redes se ve como, bueno, a esta persona le va súper, esta persona le va bien, tiene algo especial, y después en realidad hay un laburo de trasfondo que va mucho más allá de lo que podemos ver en un recorte en Instagram o en TikTok o en alguna red social. Hoy entiendo que todo eso, cada carrera, cada laburo, todo fue parte. Cada cosa me enseñó algo en particular y eso ayuda a que yo hoy pueda estar abriéndome y compartiendo todo esto con ustedes. Hoy entiendo que no perdí el tiempo, que todas son experiencias y que de ese jugármela muchas veces fue donde saqué grandes tesoros, sea aprendizajes, sea personas con las que hoy sigo en contacto y con las que tenemos una relación hermosa, sea lugares, sea recuerdos. A veces decimos, bueno, solamente nos enfocamos en cosas materiales y en realidad cada paso que damos nos deja mucho más que eso. Quiero responder algunas preguntitas que fueron dejando en Instagram en relación a este salto al vacío. Una que se repitió mucho, mucho es esto de cómo te diste cuenta que el camino era otro. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Y creo que mi punto de inflexión fue cuando dije, está cambiando el contexto, estoy cambiando de ciudad, están cambiando las personas, los laburos, las situaciones, todo cambia y yo me sigo sintiendo igual. Es decir, todo está cambiando a mi alrededor, menos yo. Entonces, ¿qué necesito empezar a cambiar de adentro para afuera para que más allá de que se esté cambiando el contexto, yo pueda sentirme bien? A veces decimos, bueno, cuando me mude, cuando haga esto, cuando salga de este lugar, a veces son cositas que ayudan, no digo que no, más cuando estamos quizás en ambientes tóxicos donde no podemos crecer, pero tengamos en cuenta de que aunque todo cambie, siempre nos llevamos a nosotros mismos, a esos diferentes contextos y lugares. Entonces yo dije, bueno, acá necesito empezar a mover de adentro hacia afuera. Otra pregunta que dejaron es cómo se maneja el miedo a la incertidumbre. Y creo que acá te empezás a ser amiga de la incertidumbre. La incertidumbre, el miedo y la duda son parte de los procesos donde salimos de lo conocido, de la zona de confort, a lo desconocido. Son parte. Y tiene que ver con que justamente existen tantas opciones y posibilidades dentro del universo de lo que pueda llegar a suceder, que no tenemos el control de eso. Acá la invitación y lo que a mí me sirve mucho es confiar en que de lo que veo, de la realidad que estoy viendo, hago lo posible para llevarme al mejor escenario posible. Y después entiendo que hay una parte que va más allá de mí y confío en el universo, en la vida que me sostiene. Es decir, estoy haciendo todo lo que puedo dentro de mi margen, de lo que puedo dominar, accionar. Y después confío en que así como mi intención es llevarme a un lugar, quizás no sea en el tiempo, en el momento, en las condiciones que yo elija, pero que se va a dar, porque apunto a eso. A veces me doy cuenta que puedo sola
y a veces me doy cuenta que necesito igualmente ayuda para ir trabajando todo eso que va apareciendo o para ir llevándome a esos lugares donde quiero. Alguien también me dejaba un comentario de la culpa, de cómo hacer para superarla. Y bueno, acá primero se me viene como, ¿culpa de qué? Siento la sensación de que quizás pueda haber algo ahí de, no sé, no estar, entre comillas, cumpliendo las expectativas de otros. Creo que el tema de la culpa es una emoción que a veces lo que pasa esto es que la hacemos tan carne. De pronto no es que conectamos con la culpa como una emoción más, sino que de pronto toda la vida, todo el día nos sentimos culpables. Es importante empezar a desprogramar la culpa en las áreas de la vida donde aparezcan. La culpa nos lleva todo el tiempo a querer castigarnos a nosotros o a otras personas. Culpa también es una trampa del ego que no nos permite estar presentes, es decir, estamos todo el tiempo sintiéndonos culpables por algo que hicimos o que no hicimos en el pasado. En vez de aceptar que, bueno, esto fue lo que sucedió, esto fue lo que hicimos con ese nivel de conciencia, eh, sintiendo que era lo mejor que podíamos hacer en ese momento, quizás no nos dimos cuenta, ok, ¿qué puedo hacer hoy? Hay que hacer como mucho trabajo para aceptar todo lo que fue, empezar a soltar y tomar acción por todo lo que queremos para nuestra vida hoy. ¿A dónde queremos llevarnos? Lo único real, lo único que existe es el presente. Entonces, si estamos con la culpa pensando en el pasado, no estamos presentes. Y cuando no estamos presentes, estamos repitiendo, seguramente, porque estamos en piloto automático. Esta pregunta también me gustó mucho, que es, ¿consultaste a tus guías? ¿Se puede pedir claridad o es interferir? Bueno, yo acá les conté que consulté. Siempre podemos pedir claridad y que nos guíen. Siempre mi consejo es, si pedimos esa guía, seguirla. Ahí es donde nos volvemos sabios. Yo ya sabía la respuesta, yo ya sabía qué era lo que quería, o sea, mi cuerpo me lo estaba diciendo, me enfermaba todo el tiempo, ya no quería más ese trabajo, me angustiaba, lloraba. Me di cuenta, no tenía que ver con un jefe o con una compañera, tenía que ver conmigo, con que ya no éramos compatibles. Entonces yo ya sabía todo eso, ya las respuestas estaban clarísimas, pero sí tuve este acercamiento a las cartas para que me confirmen eso que yo ya sentía y fue como un listo, voy con eso. O sea, cuando dije me abro a obtener respuesta a través de las cartas, a través de mis guías, dije voy a seguir ese camino. Otra persona preguntaba, ¿cuáles fueron tus primeras frustraciones? Muchas, muchas. Primero, en mi cabeza yo creía que en 6 meses ya iba a estar tipo rompiéndola, dedicándome, teniendo el mismo sueldo que tenía cuando estaba en relación de dependencia y claramente de lo que yo imaginaba a la realidad, nada que ver. Pero bueno, una de mis primeras frustraciones para trabajar con todo esto y con otras personas fue que me ponía mucha presión en que las otras personas vean resultados, vean respuestas y se sientan bien después de conectar con las terapias que brindaba. Porque mi ego necesitaba atribuírselo. Era como que a mí eso me daba seguridad, esa validación externa me daba seguridad. Entonces, si la persona no me daba buen feedback, ni siquiera era buen feedback. Si la persona no me daba feedback, porque no hay bueno o malo, sino que si la persona no me decía nada, yo decía, ah, no, empezaba a comerme la cabeza, como no le gustó, no soy buena. Empecé a trabajar mucho y acá me ayudó mucho también el coaching para entender que yo no soy la persona que tiene las respuestas o la solución, sino que yo solamente acompaño a las otras personas en su camino de conciencia. Nada más y nada menos. No son las herramientas ni las otras personas las que nos sanan y las que tienen las respuestas, sino que somos nosotros mismos quienes sanamos a través de estas diferentes cuestiones. El poder está dentro. Las otras personas nos confirman, nos acompañan, pero todo depende de nosotros. Obvio, me pone feliz si alguien me comparte un cambio. Siempre pido feedback, pero también confío en que si la otra persona no registra un cambio, no tiene que ver conmigo. Mi laburo es para conmigo misma, para poder estar en eje, alineada, centrada y desde ahí conectar y acompañar. Pero el laburo, o sea, lo que la otra persona haga después del encuentro, después de la sesión, es 100% de la otra persona.
Y otra cosita que quiero compartir, que también fueron dejando antes de cerrar, de ir cerrando, es cómo empezar me dejaban esta pregunta, ¿cómo empezar a escucharme a mí y no priorizar lo que los demás esperan que yo sea? Cada persona tiene expectativas sobre el mundo, sobre las otras personas, sobre las situaciones, cómo deberían ser, cuál sería el ideal. El tema es cuánta más importancia le damos a eso que las otras personas esperan por sobre nuestros propios deseos, por lo que a mí me hace bien. Y bueno, empezar a bucear, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué es más importante lo que la otra persona quiere de mí que lo que yo quiero de mí, que lo que yo quiero para mi vida, que como yo quiero sentirme? Hay una cuestión con el egoísmo que está muy mal vista, como el egoísmo, ser egoísta, pensar en lo que quiero, está mal, ¿no? Siempre, no sé, desde la iglesia, esto como de ayuda al prójimo, de siempre estar más para los otros que para nosotros. Y para mí son dos extremos que no están buenos. Ni el estar todo el tiempo para el otro y no darme nada de importancia a mí, a lo que yo quiero, ni tampoco estar todo el tiempo en mí y no tener consideración para con las otras personas. Entonces, encontrar ese punto intermedio. Cuando las necesidades de otras personas se superponen con nuestras propias necesidades, no sé, ahí empezar a preguntarse, bueno, si yo no estoy bien para mí, ¿cómo puedo estar bien para los demás? A veces puede generar ruido en las otras personas, pero es importante también para empezar a construir vínculos y relaciones más sanas, que es un poco también lo que hablábamos en el episodio pasado con Flor. Para ir cerrando, me gustaría compartirte, siempre, siempre están las señales. A veces las estamos buscando afuera, pero en realidad lo más tangible que tenemos es nuestro cuerpo. Entonces, escuchar esas señales que aparecen a través del cuerpo, a través del sentir, y que confíes también en que en la medida en la que sepas qué es lo que querés, el cómo también va apareciendo. La red aparece. Yo me puedo dar cuenta que durante mucho tiempo no sabía qué era lo que quería, solamente sabía qué era lo que no quería. Entonces me iba dejando llevar por la marea, hasta que me di cuenta qué era lo que quería y empecé a accionar y a hacer todo lo necesario para llevarme a ese lugar. No fue todo tal cual lo tenía planificado, como lo pensaba, según mis expectativas, pero fue perfecto igualmente y llegué a ese lugar y sigo todavía en ese camino. Confiar que en la medida en la que estamos claros, vamos encontrando el camino y las puertas se van abriendo.